Bueno, damos inicio entonces al último módulo del seminario del día de hoy, con la presentación de Juan Carlos Quirós, del Instituto de Fomento Pesquero. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer la invitación para exponer algún tema relacionado con nuestro quehacer en términos de evaluación de stock. Y agradecerle al comité organizador por esta instancia de poder hacer junto con hacer una difusión de nuestro quehacer, además poder plantear algunas clarificaciones respecto a qué es la evaluación de stock y cuáles son las expectativas que deberíamos tener de la evaluación de stock. Al parecer todos ustedes tienen una agenda donde indica evaluación de stock, pero no voy a hablarles de evaluación de stock. La voy a mencionar, la evaluación de stock. Vamos a entrar en otros tópicos que son relacionados con cómo interactúa la evaluación de stock con el manejo propiamente tal. Porque a mi juicio, una de las problemáticas que tienen las pesquerías chilenas es que se ha considerado la evaluación de stock y el modelo de evaluación de stock específicamente, no la evaluación de stock, como la herramienta casi definitiva en el proceso de toma de decisión. Y a mi juicio hace una equivocación muy grande en este momento para el manejo de las pesquerías. Por eso mi idea de comunicarle algo está basada en las reglas de control de captura como un mecanismo de asesoría a la toma de decisión y cómo estas reglas de control de captura deben ser consideradas. Ese es el foco de lo que quiero presentar. Hay algunas características de la pesquería de bacalao en Chile que es tan importante como la pesquería en Australia, la pesquería australiana y francesa en el sector de Kerguelen, o también las pesquerías de bacalao en Argentina, en UK, en las islas de UK o en las Islas Malvinas. Ambas pesquerías adolecen de los mismos gaps, de las mismas deficiencias. Como han visto en las presentaciones anteriores, ocurren las mismas problemáticas. Y por tanto, podemos aprender de esas pesquerías donde ya se han implementado algunas soluciones o se vislumbran algunas soluciones. Pero me voy a remontar dentro de este contexto de la importancia en términos de captura que tiene la pesquería chilena y cómo se puede tomar de otras lecciones que puede aprender de otras latitudes, de otros sectores. Vamos a centrar un poco en la historia como para contextualizar simplemente qué es lo que ha pasado con la pesquería en los últimos 10 años, poco más. Antes del 2008 no existía ningún procedimiento formal de manejo para la incorporación de opiniones científicas en el proceso de toma de decisión. Y eso ha dejado una huella en el proceso de toma de decisión que se puede ver en esta tabla. Por ejemplo, si ven en la tercera columna, es el nivel de reducción de la población basada en el modelo de evaluación de stock. Cuando el modelo de evaluación de stock no ha tenido cambios significativos. Esto principalmente porque los datos que se utilizan en el modelo de evaluación de stock son limitantes. No tenemos buena información y tampoco tenemos información independiente de la pesquería. A pesar de eso, si ustedes ven el modelo de evaluación, los resultados del modelo de evaluación en esta columna, que es el cociente entre la biomasa del último año para cada uno de estos años versus la biomasa que debería existir sin pesca, han cambiado, 23, 21, obviamente porque puede estar reduciéndose. Pero lo que puede ser más, lo que fue más impactante dentro del proceso de toma de decisión, fue los cambios en los criterios de la decisión. Si ven en la siguiente columna donde dice criterio ahí, no sé si el cursor está trabajando, no se ve muy bien, pero estos son los criterios para la toma de decisión, es decir, cómo establecemos un punto de referencia o cómo establecemos un estatus. Está basado en cómo vemos la pesquería en términos de un pivote, de una situación referencial. En este caso, por ejemplo, está basado en el criterio para tomar la cuota fue basado en una mortalidad del 40%. Es un término pesquero que no tiene relevancia que explicarlo. Lo que es importante es que fue variando en el tiempo sin ningún procedimiento. Eso fue hasta el 2008. Y donde el estatus fue cambiando entre sobrepesca, sobreexplotado,
sobrepesca, y así toda una trayectoria de cambios en términos de los criterios para tomar decisiones que no se contextualizaban dentro de un marco manejo. Entre el 2009 y el 2013 se estableció un comité científico asesor, que no tenía el mismo papel que tiene el comité científico ahora, que es resolutivo en términos de un nivel de captura. Ese comité planteó algunas rutas de investigación en términos de mejorar la asesoría, pero siempre se focalizó sobre la evaluación de stock, sobre el modelo. Y el comentario el comentario de Eduardo en el término de que el modelo de evaluación de stock no confiaba en su modelo, él usó otras palabras, pero él decía que no creía en ese modelo, o estaba malo, ha sido el mismo modelo que hemos venido utilizando siempre. Y con ese se han tomado decisiones. Y ese modelo no es la única pieza de este puzzle. Hay otras piezas que se han considerado en forma separada. Desde el 2013, después de esta importante modificación a la ley de pesca, importante desde un punto de vista técnico, yo hablo de la parte técnica, no de la parte administrativa ni logística de la ley, desde un punto de vista de la parte técnica de la ley, el establecimiento de puntos biológicos de referencia que permiten demarcar objetivos explícitos dentro de la toma de decisión nos facilitó un montón qué criterios utilizar para la toma de decisión. Después del 2012, ya la forma de seleccionar una cuota, un nivel de captura o establecer un estatus estaba enmarcado en criterios ya definidos. Eso a nosotros nos ayudó un montón en poder definir nuestro alineamiento en términos de la investigación o de la calidad del modelo. Este marco está basado en el rendimiento máximo sostenido en términos de la mortalidad por pesca y de las biomasas asociadas con ese máximo rendimiento sostenido. Eso yo creo que casi todos lo conocen o lo manejan de alguna forma. Si volvemos a la historia, este gráfico muestra, no sé si se ve bien o no, lo extraje de algunos trabajos que he hecho. Si ustedes ven las primeras barras, corresponde a la asesoría que se hizo en función del modelo. El objetivo de este gráfico no es crear una crítica o entablar alguna diferencia entre las decisiones y las recomendaciones. Simplemente quiero hacer ver que el modelo, la primera barra, siempre recomendó una cuota específica, muy cercana a un valor referencial. ¿Por qué? Porque el modelo es muy poco informativo en términos del proceso de decisión. Y eso lo delimita la información que se incorpora en el modelo en términos de CPOE, en términos de estructuras de tamaños, en términos de captura. Y si ustedes ven antes del 2014, toda esta parte, el manejo, que es la barra azul, la industria, en algunas ocasiones entregando recomendaciones, y la captura estaban totalmente disociadas del proceso de recomendación en función de este modelo. Por tanto, el modelo históricamente no ha sido utilizado estrictamente para tomar una decisión. Por tanto, no podemos culpar al modelo, que es una herramienta que no ha permitido establecer niveles de extracción que pueden ser, de cierta forma, balanceadores de todos los elementos que conforman el manejo. Después del 2014, ustedes ven aquí una caída, que fue el establecimiento de cuotas basado en este marco de referencia, que, como dijeron varios expositores, fue un impacto para la pesquería. Fue un impacto para la industria y fue considerable, en algunos casos desmedido. Esto nos permitió establecer que el modelo, si bien no respondía o nunca fue considerado estrictamente para el establecimiento de una cuota, ahora está siendo considerado y está tomando nuevamente, después del 2014, un punto relevante en términos de la decisión. Entonces, cuando escuchamos críticas o cuando escuchamos comentarios, que no solamente suceden acá, suceden en los comités científicos, se presentan entre pares, entre colegas, que el modelo el modelo no funciona, el modelo tiene mucha falencia, el modelo genera incertidumbre, genera un ambiente que no es propicio para tomar una decisión. Y concuerdo.
porque las piezas que componen y su estructura, junto a toda la hipótesis de conectividad que tenemos entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, generan esta incertidumbre. El punto es que ¿realmente mejorando el modelo de evaluación vamos a poder mejorar la toma de decisión? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es la conexión de la evaluación de stock con el marco de referencia? El marco de referencia hasta este momento son puntos. Queremos llegar a este nivel de mortalidad por pesca y a esta biomasa. Y eso es el marco de referencia. Y el modelo es coherente con ese marco de referencia basado en sus falencias. Entonces, surge una interrogante. Este es el estatus actual del bacalao, en función de este modelo que recomienda una cuota y que al parecer todos creen que es la única verdad que tenemos en este sistema. Esta zona, acá, podemos ver en el eje X, podemos interpretarlo como el nivel de salud de la población. Mientras más bajo, es peor. Y el eje Y lo podemos interpretar como la participación de la flota dentro de este nivel de reducción. Mientras más alto es más riesgoso y mientras más bajo es más conservador. Pero estamos en una zona, actualmente, de acuerdo a este modelo, crítica, con niveles reducidos de abundancia, con una población deteriorada y con niveles de mortalidad altos. Obviamente genera incertidumbre gigante en el proceso de toma de decisión. Hace que la instancia de colaboración entre operadores y usuarios se reduzca, ocasiona muchos problemas. Pero cuando apuntamos nuevamente a que queremos que este modelo nos ayude o se mejore para poder tener una buena recomendación o para tener seguridad de que lo que estamos decidiendo no va a perturbar o no va a atentar contra la población en el futuro, no depende solamente del modelo de evaluación. El objetivo que está dentro del marco de referencia de estos puntos biológicos, actualmente solamente llega hasta ahí, hasta este marco de referencia de manejo, indica que tenemos puntos donde queremos llegar, objetivos donde queremos llegar, y si dejamos un poco aparte la calidad del modelo o su condición en este momento, lo que tendríamos que hacer es llevar la población desde este punto hasta ese punto, bajo este marco de referencia. Ese sería el objetivo, eso sería lo que deberíamos hacer. Entonces, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Mejorando el modelo de evaluación, incorporando flexibilidad en el manejo, incorporando reglas que podamos decidir que sean más reactivas a la información pesquera. Son varias las opciones que tenemos para llevar desde este punto a este punto a la población, que es el marco referencial. Cuando pensamos en cómo transportar la población desde esta ubicación hasta esta, lo que estamos hablando de una regla de control, una regla de decisión. Tenemos que tener algún criterio para poder seleccionar, poder manejar los niveles de captura en el futuro, que no solamente dependan de la evaluación de stock, sino que dependen de los criterios y del desempeño que se espera de la pesquería. Y cuando estamos hablando del desempeño que esperamos de la pesquería, ese desempeño incluye muchas aristas. Solamente para dar algunos ejemplos sobre los intereses que es necesario balancear en estas rutas que van desde el punto rojo hacia el punto verde. Lo que vemos acá es una relación entre dos indicadores de desempeño. Normalmente le llamamos indicadores de desempeño, es decir, queremos ver cuál es la calidad de una acción. Nosotros queremos mejorar la calidad de esa acción. Y la acción es la captura en el futuro regulada bajo una norma, que es la regla de control de captura. Hasta el momento, el marco manejo, como les indicaba, solamente contiene el marco referencial de los puntos biológicos de referencia y no contiene cómo pescamos en el futuro. De eso va a tratar esta presentación. Si lo pensamos desde una perspectiva solamente de conservación, podríamos graficar dos indicadores. Lo que está abajo es la probabilidad de que alcancemos el objetivo, es decir, alcancemos la zona verde en el gráfico anterior.
Y lo que vemos acá es el rango que podría tener la biomasa. Como la incertidumbre es importante para la toma de decisión, si tenemos una incertidumbre en términos de la biomasa que tenemos en el agua para poder obtener captura, que va desde 1 hasta 1 millón, ¿qué decidimos? Lo que queremos hacer es reducir esa incertidumbre. Hay zonas que son propicias. Por ejemplo, a nosotros nos interesaría maximizar la probabilidad de que lleguemos al punto verde o a la zona verde y reducir ese rango de biomasa, es decir, de reducir la incertidumbre. Nos queremos situar en esta zona. Ese es nuestro objetivo, dentro como desempeño. Es decir, cómo proyectamos la población en el futuro. El indicador de desempeño es que nos encontremos en esta zona. Ya son dos, es binomia, es de 2 puntos simplemente. No solamente estamos hablando de conservación, también hay interés económico. Queremos maximizar la captura. La mayoría de los operadores quieren maximizar su captura, incrementar su rentabilidad, pero hay otros factores que también son interesantes para otras pesquerías. Abajo, en el eje X, en este gráfico, está maximizar la captura. Entonces, todos queremos maximizar la captura, estar en esta zona, pero al mismo tiempo queremos reducir la variabilidad de la captura entre años, de manera de mantener una pesquería estable en términos de los profits, en términos de rentabilidad. Algunas pesquerías quizás no es de interés, pero en otras puede serlo. Si sumamos una tercera dimensión, puede ser algo mixto, entre tener biomasas buenas, llegar al punto, es decir, maximizar la probabilidad de que lleguemos a esa zona verde y reducir los niveles de variabilidad en la captura. Todas estas opciones o todas estas dimensiones hay que compatibilizarlas. Y esta compatibilidad no depende únicamente de los resultados de la evaluación de stock, no depende únicamente del modelo. Depende de cómo van a ser los criterios para tomar decisiones en el futuro. Depende de esta regla de control de captura. Si nos vamos a la literatura, vamos a encontrar que la regla de control de captura tienen esta forma. Yo acá no he querido poner ningún punto de referencia que esté citado en nuestra ley de pesca. Simplemente una biomasa, que es objetivo. Acá abajo tenemos biomasa y acá tenemos mortalidad o captura. Entonces, es lógico pensar que mientras más biomasa deberíamos tener más captura. Es un tema casi lógico. Pero la forma podría ser variable. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva lógica o racional, independiente de esta relación que en nuestro marco no es aceptada o no se ve que tenga una eficiencia muy importante, una regla de control tiene que tener estos elementos. Debe contener los puntos biológicos de referencia, que están basados en el marco, y además debe tener zonas que realmente la administración no debería aceptar. Zonas que son riesgosas desde un punto de vista de conservación que es visto en forma internacional. Hicimos una proyección usando el actual modelo de evaluación, con todas sus falencias, modificando reglas de control. No voy a mencionar cuáles fueron las reglas, lo único que puedo mencionar es que fueron diferentes niveles de puntos biológicos de referencia y diferentes formas o relaciones entre la biomasa y la captura, bajo la premisa que siempre podríamos tener más captura cuando tenemos más biomasa. Y obtuvimos este tipo de resultados. Por ejemplo, acá hay dos escenarios. El de la izquierda, el que estoy señalando, es el status quo, es decir, es el modelo actual bajo la forma de captura que está incluida bajo los puntos de referencia actuales y bajo diferentes reglas de control. Si ven estas reglas de control, o estas líneas, cada una de esas líneas representa una regla de control diferente, y la línea segmentada con la línea continua muestra diferente relación entre la biomasa y la captura. Hay algunas, el objetivo de manejo es esa línea que ven horizontal, segmentada, es lo que, de acuerdo al marco de manejo actual, queremos alcanzar. Entonces, bajo el actual modelo de evaluación, con todas sus falencias, con todo el esquema que tenemos indicado que no funciona,
como sea que yo estoy de acuerdo, vemos que hay reglas de control que reaccionan y que alcanzan el objetivo de manejo. Por ejemplo, bajo el estatus actual, que es este gráfico, hay reglas de control que alcanzan el objetivo de manejo. Es la intersección entre las trayectorias que vemos de la biomasa y la línea horizontal. Estas están normalizadas, estas biomasas, y todos parten del 18%, que es el nivel de reducción que tuvo el bacalao hace 1 año o 2 años, y todo alcanza el 40%, que es el objetivo actual indicado en la ley en términos de los puntos de referencia. Si vamos a una parte inclusive un poco más quizás más realista, llamémoslo de esa forma, y hacemos que el bacalao esta vez funcione como una población que es más productiva. ¿Por qué más productiva? Porque han demostrado que los niveles de predación incluyen más captura en los lances de pesca. Por tanto, los rendimientos de pesca que deberían ser considerados en un modelo deberían ser más altos. Si esos rendimientos de pesca son más altos, estamos hablando de una población que produce más peces, ya sea a través del peso del pez o a través del número de peces que nacen cada año. Si pensamos en ese escenario, podríamos tener estas trayectorias, este conjunto de trayectorias que todas alcanzan el objetivo de manejo en diferentes periodos de proyección y bajo diferentes condiciones. Entonces, primero, únicamente incorporando una regla de control en el futuro, el tema de que el modelo no responda adecuadamente no pasa a tomar relevancia, porque estamos alcanzando el objetivo de manejo, que es uno de los puntos en términos del marco referencial. Obviamente acá subyace el tema de cuánta captura vamos a tener para cada una de estas estrategias. Pero si lo viéramos desde un punto de vista de balance, que queremos alcanzar los objetivos de manejo, queremos conservar la población, queremos tener una población estable, la regla de control pasa a ser un elemento clave, que actualmente se utiliza o se ve como una herramienta de manejo que casi no tiene relación con el modelo de evaluación de stock. Ahora, el punto que disponemos acá de 18% o el inicio de las proyecciones no necesariamente debe ser obtenido a través de un modelo de evaluación de stock. Puede ser obtenido a través de cualquier mecanismo de evaluación. Les voy a pedir que se centren en esta gráfica. Son un tanto complejas, pero son bien explicativas del proceso. Nos vamos a centrar en un periodo donde las trayectorias se estabilizan, que nosotros normalmente le llamamos como el periodo estable, donde debería haber una condición de equilibrio entre todos los elementos que componen el proceso de toma de decisión. En la parte superior, es decir, cada una de estas columnas, en las siguientes figuras que voy a mostrar, representan un error en el modelo de evaluación. Van desde la izquierda, que es el caso base, el modelo actual, hacia un modelo que es más productivo, donde nos tendríamos que acercar más a la producción que debería tener la población de bacalao, actualmente bajo la información empírica que tenemos de predación, la información empírica que tenemos de los rendimientos por pesca, etc. Si el argumento es que tenemos una población que genera más peces, no creemos en el estatus y que sabemos que hay más peces en el agua, podríamos tener este escenario. Hacia la derecha, una población con mayor producción que quiere sondear este error que actualmente tiene el modelo, ya sea porque en la CPV no hemos incluido la depredación o porque no hemos corregido la serie de CPV en forma histórica. En el eje Y, es decir, para las filas, está la incertidumbre que genera un proceso que no podemos manejar, como el reclutamiento, un proceso que depende no de la evaluación de stock, sino que depende de un proceso estocástico que la naturaleza condiciona. Y va desde un nivel bajo en ese error a un nivel alto, la fila de abajo. Es un poco complejo, pero es muy útil. Y abajo, en cada una de estas líneas, o cada uno de estos puntos, están las diferentes reglas de control que se implementaron. Si vemos el resultado, el objetivo, como les mencioné, hay varias dimensiones de interés en una regla de control.
maximizar la conservación o llegar a un punto de biomasa alto o maximizar el beneficio económico, o etcétera. En este caso es alcanzar el punto objetivo, es decir, la biomasa al máximo rendimiento sostenido que indica la ley, y lo podríamos ver desde una perspectiva de conservación, porque queríamos llegar a ese nivel. Este es el actual caso. Cada una de estas líneas representa diferentes niveles o diferentes reglas de control. Vemos diferencias importantes cuando la población se estabiliza en términos de las proyecciones. Hay reglas de control que mantienen al stock muy bajo y hay reglas de control que sobrepasan el objetivo de manejo, que es esa línea horizontal. Y eso sucede para los diferentes niveles de incertidumbre asociada con la naturaleza. Recordemos que las filas son la incertidumbre que genera la naturaleza, que la podríamos considerar, y las columnas son los diferentes errores que tenemos en el modelo de evaluación. El actual caso es parecido a la gráfica anterior. Nos muestra que alcanzamos niveles importantes de biomasa, pero depende únicamente de la regla de control implementada. Si nos vamos a esta zona, cuando creemos que tenemos un stock que es altamente productivo, que podría entregar fácilmente peces, o los peces se podrían reproducir y crecer fácilmente para alimentar a las orcas y alimentar a la pesquería, vemos que la regla de control ya no tiene mucha importancia porque empieza a dominar la producción más que la captura. Pero en general, si lo vemos en términos medios de este error, pensando en esta población más productiva, muchas de las reglas de control, o casi todas las reglas de control, superan el objetivo de manejo en el largo plazo, o cuando se estabilizan estas proyecciones que mostré en la figura anterior. ¿De qué forma demostramos que eso sucede realmente? Si ven acá, esta es la captura media, dada cuando la población se estabiliza bajo estas diferentes reglas de control. Cuando se estabiliza, la captura es independiente de la regla de control, porque ya alcanzó el objetivo de manejo, ya alcanzó el objetivo estable. La captura depende del nivel de producción que tenga en el stock. Mientras más productivo es el stock, si pensamos que este stock es productivo porque permite la depredación, tenemos más captura. Pero la regla de control, cuando ya alcanzó su objetivo, que llegar al máximo rendimiento sostenido, esta regla de control hace que la captura no sea diferente. Algo similar sucede con la variación de la captura. Incrementa o es diferencial entre las diferentes reglas de control. Por tanto, la decisión es múltiple. ¿Cuál va a ser el objetivo de proyectar una población o de implementar una regla de control? ¿Queremos reducir la variabilidad de la captura? ¿Queremos incrementar la captura? ¿Queremos reducir los tiempos en que alcanzamos el máximo rendimiento sostenido? Lo podemos representar en este tipo gráfico. Aquí hay 5 dimensiones. Cada una de esas esquinas representa las dimensiones que estaba mencionando. Maximizar la captura, reducir la variabilidad de la captura, mantenerse sobre el objetivo de manejo, alcanzar el objetivo de manejo, reducir la variabilidad de la biomasa entre años, reducir la incertidumbre. Las líneas que están dentro representan el valor de cada regla de control dentro de una de esas dimensiones. El exterior es el mejor caso y el interior es el peor caso. El caso actual es la roja. Y todas las otras reglas de control son alternativas a lo que estamos haciendo hoy en día en la pesquería. Si ven, por ejemplo, si nos centramos un poco en incrementar la captura, la línea verde que está acá podría ser más baja que la actual captura, pero alcanzamos objetivos mucho más rápidos, como alcanzar la biomasa desovante o reducir la variabilidad entre años en términos de la biomasa. Entonces, cuando tenemos estos múltiples elementos, lo que hay que apostar dentro de la regla de control es ver cuáles son esos múltiples elementos y balancearlos dentro del proceso de toma de decisión y que la regla de control pueda incluirlo dentro de su proyección. Las áreas, en este gráfico de radar, la verde es el estado actual, el actual proceso de toma de decisión.
Azul y rojo son dos alternativas, solamente para que vean que hay diferencia cuando implementamos una regla de control o una segunda regla de control en términos del desempeño de estos indicadores. Por tanto, surge la necesidad de poder entender cuáles son los elementos que quieren maximizar los operadores, los usuarios, el manejo y la ciencia para poder establecer una regla de control. Esta regla de control, como digo, entonces ya no está asociada intrínsecamente con la evaluación de stock. Porque la evaluación de stock no es un modelo, la evaluación de stock es un procedimiento que incluye un acercamiento para obtener un valor de biomasa. Entonces, como conclusiones, el marco de referencia que está basado en los PBR actuales debe ser completado con un conjunto de reglas de control de captura. No puede estar aislado. Y ese marco de referencia, como está ligado con la evaluación de stock, hace un conjunto único, un conjunto que está interactuando, que no puede ser visto en forma separada. Y de ahí la necesidad de que el manejo, la gobernanza en términos de administración pesquera tenga la flexibilidad de incorporar este tipo de observaciones o este tipo de opciones. El marco de referencia y la regla de control definen un procedimiento de manejo. Cuando hablamos de un procedimiento de manejo estamos hablando de estos tres elementos que conjugan el proceso de toma de decisión. El conjunto de esta regla de decisión puede ser implementado en un contexto modelo basado o empírica. Necesitamos un modelo para hacer esto. Y el modelo de evaluación no condiciona la operación de la regla de control. La regla de control trabaja en forma independiente al modelo en términos de su decisión. Es un grupo de personas que traslada sus intereses y sus objetivos a una regla de control. Y la definición de la regla de control en los planes de manejo actuales es crucial. Es una de las oportunidades que, a mi juicio, es la mejor oportunidad que tenemos para incluir la opinión dentro de una regla de control. Por ejemplo, en términos he escuchado acá que la predación no está considerada en la estandarización. Efectivamente no lo está. Y sinceramente creo que no va a mejorar la evaluación. A pesar de que incluyamos toda la predación de los últimos 4 años que tenemos recolectada dentro del programa de monitoreo, como sea, de donde provenga, lo incorporemos en las tasas de captura y hagamos una pequeña serie de rendimientos para los últimos 4 años, la evaluación no va a mejorar, porque la evaluación tiene deficiencias históricas, tiene deficiencia en información que define la tendencia de la biomasa. La forma de soslayarlo y de balancearlo es a través de la regla de control y su participación en el proceso de toma de decisión. Eso principalmente que comunicar. Muchas gracias. Gracias. Carlos. Bueno, en honor al tiempo solamente vamos a hacer 3 preguntas o comentarios. Se abre la... Gracias, Juan Carlos, por tu presentación interesante. Entonces, nosotros pudiéramos decir que se podría independizar de la metodología de estimación y basarse en el comportamiento de los indicadores de la pesquería. Perdón, Darío, ¿pueden hablar un poquito más alto? Perdón. Decía que si se puede obviar el procedimiento de evaluación y adoptar un procedimiento de manejo basado en indicadores de desempeño, se podrían conseguir los objetivos y asegurar la sustentabilidad, según tu opinión. Que nuevamente tu pregunta subyace la separación de esos dos elementos. Mira, el modelo de evaluación puede estar siempre trabajando, porque es referencial, puede ser considerado en forma incluso relativa, dado un nivel de captura inicial. Por ejemplo, si la pesquería acuerda un nivel de captura y en función de indicadores recientes de la última temporada de pesca define una regla de control que pueda indicar si esas tasas de captura disminuyeron o hay rotaciones, hay mayor predación, diferentes configuraciones, es posible indicar una regla de control que determine un ponderador para la evaluación de stock. La evaluación de stock sigue trabajando, pero no es el único elemento. Podemos definir
no es que excluyamos la evaluación de stock completamente, pero la evaluación de stock no necesariamente nos tiene que entregar 3.000 toneladas. Esas 3.000 toneladas pueden estar definidas en forma independiente y van a reaccionar en el futuro en cómo los indicadores sean monitoreados. Y además, esa información obviamente va a ser incluida en un modelo de evaluación que va a verificar que estas tendencias se mantengan. Siguiente pregunta. Juan Carlos, yo te sigo muy bien en el esquema teórico que tú has planteado, pero me parece a mí que siempre partes del punto rojo, tú decías que era 18%, creo, y queríamos llegar al 40%. Ahora, ¿cómo lo llegamos? A través de diferentes reglas de control, pero ¿qué pasa si el número 18 está mal? ¿Es el número, perdón? El número de partida, el 18 o lo que era el punto rojo, está mal, porque esa es la parte que a nosotros no nos cuadra. Tú quieres llegar del 18 al 40, ¿cómo? Ya veremos, pero... porque yo hice, y lo hice en la presentación que hice al comité científico, yo tomé el dato de qué pasaba, en una de las evaluaciones que hizo el IFOP del último año, uno de los casos que daba era definir una biomasa total y una biomasa desobante para todo el cono sur de América. Y yo a eso le desconté ambas cifras, que es de la evaluación que hicieron en Argentina y la que hicieron en los Malvinos, una por el INIDEP, otra por CEFAS, que son organismos tan serios, capaces como el IFOP. Y resulta que eso me daba que la biomasa chilena era negativa, lo cual, sí, eso sí que no me cuadra. Sí. Y por otro lado, sobre todo que nosotros como operadores hemos visto en los últimos años de que los rendimientos de pesca van para arriba, entonces no, y los indicadores de pesca van para arriba y el modelo da cada vez peor. Y por último quisiera agregar otra consulta, digamos, tú decías que si cambiaba ¿cómo se llama? Si incorporabas la depredación los últimos 4 años, en realidad el resultado del modelo no iba a cambiar. Yo he tenido innumerables conversaciones con Renzo de diferentes cosas y siempre me dice, oye, sí, si queriste cambio esto, pero el resultado final no va a cambiar. Entonces si no va a cambiar el resultado final, ¿cómo podemos usarlo eso, el resultado del modelo para validar la regla de control, que cualquiera que sea la que se adopte, digamos? Sí, entiendo. Mira, déjame... Bueno, sobre la primera pregunta, creo que los comités científicos, el comité de manejo, tienen la suficiente independencia para definir un nivel de partida para la biomasa. No necesariamente, a mi juicio, bien específico desde mi experiencia, deben hacer desde una evaluación de stock. Ese punto que tú dices de 18%, porque el marco de referencia también está basado en indicadores que son subrogantes, es decir, son proxy de los objetivos que queremos alcanzar. Nuestro marco de manejo legal nos indica que tenemos que alcanzar el máximo rendimiento sostenido. En esta pesquería, con mayor énfasis, dado la información que disponemos, obtener ese indicador teórico es casi imposible. Por eso usamos un subrogante de eso, usamos algo que no se aproxima a eso. Eso nos indica que tenemos que llegar a un 40% o tenemos que llegar a 8.000 toneladas, por ejemplo, como base. No me acuerdo el número realmente. Entonces, el valor de partida, a mi juicio, no es el valor más relevante. Lo que es relevante es cómo se comportan los indicadores en el futuro, en términos de este balance de intereses. Yo no sé si la administración... Acá entra en juego la administración, la flexibilidad que tiene la administración para adoptar estos esquemas de evaluación, que son incluir
no el punto de referencia en términos absolutos como se está intentando de realizar, sino que en términos relativos. Lamentablemente el marco de cierta forma nos encuadra a alcanzar un valor que teóricamente la única forma de alcanzarlo es calculando a través de un esquema de evaluación. Eso nos restringe. Pero si nosotros pensáramos que podemos soslayar esa restricción y queremos proyectar la población desde este momento, nosotros podemos asumir un diferente escenario, donde la población no está al 18, está al 25, o está al 30%. La misma producción del stock debería condicionar la velocidad con que alcanza un objetivo de manejo. Ya pensemos que ese objetivo es el 40%. Si pensamos que está en 30% y comenzamos un proceso de manejo desde 30% y vemos que nos queda 10% para alcanzar el 40% solamente, y bajo la estructura del stock, la producción que debería tener, sus parámetros de historia de vida, deberíamos alcanzarlo en 5 años, ese 10%, en 4 años. Y vemos en la historia, en el monitoreo, que no está pasando nada, es porque nos equivocamos en el primer punto. O el segundo punto también está errado. Es decir, o es simplemente que la diferencia entre donde estamos y donde queremos llegar es muy amplia. Y tenemos que adaptarnos a través de las reglas de control. Es un procedimiento que se instaura en varias pesquerías a través del mundo, pero el tema está en nuestro marco legal, que no sé hasta qué punto tenga la flexibilidad o la voluntad de poder ser instaurado. Y la segunda pregunta o la segunda observación fue más bien una opinión, porque no lo hemos evaluado. Pero si vemos este fue el último trabajo que hizo Renzo. Esta serie de abundancia, que viene de la tasa de captura hasta el año 2006, antes de la implementación de las cachaloteras, depende únicamente de los lances de los espineles españoles y de cómo estos generaban tasas de captura. Posterior está la tasa de captura asociada con la cachalotera. Es decir, tenemos diferentes procesos de pesca acá y diferentes procesos de pesca en esta zona. Eso se considera en el modelo. Usamos un modelo que diferencia los procesos de pesca previo al 2006 y posterior al 2006. Si lo ven acá en una serie única, hay un cambio, que es el cambio asociado con los diferentes métodos de pesca o de estrategias de pesca. Lo que yo creo, sin hacer el ejercicio, es que esta serie, o esta serie que está acá, que está estandarizada en el sentido de que está intentando comparar todos los buques que usaron cachalotera y hacerlos estándar a través de los años. Si incorporamos los valores de depredación dentro de la tasa de captura, lo que yo temo es que únicamente se incremente esta serie, el nivel. Y ese incremento solamente va a afectar los niveles de la población, pero no va a afectar el buffer o todas las condiciones que arrastra una serie que data del año 91, que viene con una fuerza en términos de cómo la población respondió a la biomasa. Porque, recordemos, este es el único índice que tenemos para contrastar la biomasa o sus cambios temporales. No fue una conclusión mía, simplemente una sospecha que creo que va a suceder cuando corrijamos estas series en términos de las depredaciones. La depredación además involucra estandarizarlas, porque como mostró Renato, varía entre lance, varía entre barco, varía entre viajes de pesca, y todo eso es necesario homologarlo a través del tiempo. ¿Perdón? Muy bien, muchas gracias. Gracias.